Bienvenidos al segundo webinar de prácticas en Historia Económica. Hoy tenemos a Miquel Gutiérrez, que es profesor en la Universidad de Barcelona, que sus investigaciones son sobre historia de la empresa e historia industrial, y nos va a presentar una propuesta de prácticas para Historia Económica de España con el alumno como protagonista. Adelante, Miquel. Bien, muy buenas tardes. Muchas gracias por dedicar una parte de vuestra tarde a sufrirme. Lo que vamos a ver hoy es el resultado de mi experiencia en los últimos años impartiendo Historia Económica de España, y voy a dividir mi intervención en 6 apartados. En el primero voy a hablar de los fundamentos, si queréis, teóricos de lo que hago. Después voy a hacer una breve gestación, un breve análisis de la gestación, de dónde se origina esta forma de hacer las cosas. Después voy a analizar el elemento de la práctica como integrante de la oración continua. Voy a analizar las etapas del sistema y finalmente voy a describir un poco el tipo de prácticas que realizo para finalmente realizar unas breves conclusiones. Bien, yo no soy muy dado a experimentos en la cuestión docente, aunque con todo yo creo que soy o he sido innovador en ese sentido. Y digo que no soy excesivamente dado a experimentos porque yo continúo pensando que un elemento central de la docencia es la clase magistral. Pero la clase magistral bien organizada y bien organizada con elementos de soporte, y en este caso sin duda con los tiempos que vienen, con la creciente utilización de elementos derivados de las TIC. Eso me llevó a leer en su momento parte de la bibliografía que se ha publicado sobre el Blended Learning, ¿no? Esta aproximación a la docencia que parte justamente de eso, de la importancia del face-to-face, ¿no? de la clase presencial con los mecanismos online. Yo creo que todos estamos de acuerdo que después de los tiempos pandémicos nos ha convencido bastante que lo de lo online para completar o para suplir las clases magistrales no es la mejor de las opciones. Por tanto, mi mecanismo de prácticas parte de ese convencimiento de la solidez de una buena clase magistral, siempre y cuando esté complementada con elementos que la enriquezcan, la maticen y le den una mayor variedad de aproximación, etc. En el sistema que yo propongo, la clase magistral supone no la única aportación del docente, pero sí la parte más sustancial, la parte más importante, porque además el docente tiene un creciente protagonismo en todo aquello que tiene que ver en la guía de las prácticas. Y en cambio el alumno, se me ha escapado una catalana, se acentúa en las prácticas, ¿no? El protagonismo de los alumnos. Por tanto, atendiendo a este marco teórico, las prácticas, de acuerdo con un concepto de partida muy claro, las prácticas, y esto parte de mi formación cuando se estaba iniciando todo el proceso del espacio universitario europeo, las prácticas no son o no deberían ser parciales. Yo creo que ahí es un error que nos ha llevado a repetir clichés de antiguos sistemas y que hace perder una parte importante del potencial de lo que son las prácticas, convirtiéndolos en muchos casos en simples parciales, o mejor dicho, hacer de la evaluación continuada un elemento en el que vuelven a aparecer los parciales como hace años. En ese sentido, las prácticas, atendiendo a este sistema, deben ser piezas esenciales en el proceso de aprendizaje.
Y según los parámetros en los que yo me he montado estas prácticas, el alumno no debe ser un mero sujeto pasivo, y ello responde a que la práctica en diferentes momentos, en diferentes estadios, responde a su voluntad. Después veremos a qué me estoy refiriendo. La elección de los objetos de estudio, por ejemplo, es uno de los temas que ellos tienen plena responsabilidad. Por tanto, ellos tienen la opción de elegir, y en el proceso de elegir ya hay una aportación que yo creo central en el proceso de aprendizaje de los alumnos. También un elemento importante de tal como están diseñadas las prácticas es ofrecer diferentes niveles de realización. Por ejemplo, introducir un enfoque comparativo optativo en algunas de las prácticas. Estos principios ya los entenderéis cuando hayamos bajado a nivel de cada una de las prácticas que os voy a apuntar a las que hago. Por tanto, yo creo en ese sentido que esta actitud activa por parte del alumno, por parte del estudiante, favorece un nivel muy elevado de asimilación y profundización de los conocimientos. Aunque con lo que estoy diciendo, no estoy diciendo que sea una propuesta exclusivamente centrada en el estudiante. Es decir, no tiene todo en absoluto el protagonismo. Su autonomía está muy regulada, y está regulada por las indicaciones que aparecen en el plan docente y en el entorno virtual de enseñanza, en este caso en el campus virtual en el Moodle. Este sistema, respondiendo a lo que hemos comentado, se empezó a gestar hace muchísimos años, cuando hubo un cambio de plan de estudios en la Universidad de Barcelona en el 92, en el cual se implementaron una serie de prácticas en las diferentes asignaturas obligatorias del departamento, y este sistema de prácticas llevó a desarrollar diferentes herramientas de soporte, herramientas que yo creo que han sido muy importantes en la formación de diferentes generaciones de economistas en las últimas décadas, ahora ya un poco olvidadas, como la guía práctica y previamente a ello la existencia de unos dosieres estadísticos de soporte. Y justamente en ese contexto estaba claro que las prácticas no eran, al menos al principio, parciales, eran mecanismos formativos a partir de comentarios de cuadros, gráficos, comentarios de texto, etc. Después, esta voluntad de incorporar las prácticas en ese sentido, personalmente tuvo continuación con la realización de trabajos de investigación voluntarios. Un hito importante para pergeñar todas estas herramientas de las prácticas fue el desarrollo por parte de la Universidad de Barcelona de los dosieres electrónicos, que permitió crear una serie de cuestionarios interactivos para realizar de forma voluntaria, que los alumnos realizaban de forma voluntaria, y que permitía una retroalimentación muy inmediata por parte de los alumnos, elemento que he intentado incorporar a este sistema de prácticas. Todos estos principios teóricos, toda esta experiencia, se enriqueció muy notablemente en unos grupos experimentales que en la facultad, bueno, entonces era todavía en la Escuela de Empresariales, donde desarrollé buena parte de estas experimentaciones se llamaban grupos experimentales Bolonia. Eran grupos muy reducidos, grupos de unas 20-25 personas, de asignaturas obligatorias, hecho que permitía experimentar mucho, incorporar muchos elementos novedosos. En esos momentos se incorporó paulatinamente el campus virtual, que vino a sustituir a los dosieres electrónicos, y se fue, digamos, ampliando el abanico de posibilidades a partir de proyectos de innovación docente,
como uno que tuvimos de la GAUR, que permitió crear una base de datos de recursos que ahora hace algunos años ya que no se actualiza y por tanto no está del todo operativa. ¿Cuál ha sido la asignatura en la cual he focalizado mis actuaciones en ese sentido? Ha sido Historia Económica de España, como se proponía en el título. Historia Económica de España, del grado de Economía, ha sido ese campo preferente de actuación. En ese sentido es muy importante el material de soporte, el manual, el libro de carreras Tafunel, que también se utiliza en alguna de las prácticas. Y también esta asignatura no ha sido el enfoque único. He montado sistemas similares en alguna otra asignatura que imparto, por ejemplo, la optativa de ADE Historia Económica de la Empresa, y la empresa en la economía contemporánea del máster de investigación de empresa. Vamos a empezar a analizar las prácticas primeramente o inicialmente viendo una visión global de cómo las organizo. Voy a insistir otra vez en una idea que yo creo que, al menos para mí, es básica, que las prácticas no son o no habrían de ser parciales, ni tampoco la evaluación continua quiere decir ir realizando parciales. Como he dicho antes, las prácticas han de ser elementos constitutivos, elementos básicos en el proceso de aprendizaje. Esta idea parte de que la finalidad última de la evaluación continua no es dividir el curso en diferentes estadios, sino sedimentar conocimientos para que al final se llegue a los objetivos inicialmente trazados. Por eso parte de un proceso que podemos definir como finalista. Cada práctica no es un objetivo finalista en sí misma, forma parte del objetivo global de asimilar determinados conocimientos. Pero vuelvo a insistir, en ningún caso son parciales. Y lo más importante, que es muy es central, es crucial que el alumno no lo perciba como un parcial. Elementos esenciales para trazar este sistema de prácticas. El tema de la práctica concreta no responde estrictamente a ningún apartado, ni del manual ni del temario. Son grandes temas o periodos. La elección del tema concreto, lo vamos a ver después aplicado a cada una de las prácticas, es particular por parte de cada uno de los estudiantes y de los alumnos. Desde la organización del curso se tiende también a crear una cosa que puede sonar algo rimbombante, que es la creación de un espacio de aprendizaje multilateral. Es decir, que cada alumno aprende de lo que hacen los otros, informalmente o formalmente. En ese sentido, perdonad alguna catalanada que se me ha ido, pero es que he aprovechado alguna cosa que tenía hecha previa en catalán y se me están colando algunos acentos y algunas palabras en catalán por ahí, perdonad. Por tanto, en eso es crucial el campus virtual y ya entenderéis rápido de qué va. El formato. El formato de la práctica siempre se realiza, o la práctica siempre se realiza en casa. Es un ensayo habitualmente de 2 o 3 páginas y en los ámbitos y en la tipología del trabajo siempre prima el análisis. El contenido de las prácticas. Las prácticas, cuando se presentan, tienen una orientación metodológica y mecanismos de realización diferentes. Es decir, no todas las prácticas responden a los mismos parámetros. Algunas son elaboración y análisis de gráficos, otras son comentarios de texto, otras son análisis de fuentes primarias, etcétera, etcétera. Otro elemento importante es que hay un calendario de realización. En general tienen una semana para hacerlo. Y otro elemento importante es que en la práctica se les dan las herramientas y las fuentes esenciales
para construir el análisis, ¿no? Bases de datos, fuentes estadísticas, etc. El sistema se basa en 4 etapas: el anuncio, la publicación, la realización y, obviamente, la evaluación. Cuando digo que todas ellas son importantes, yo creo que es verdad. El hecho de anunciar la práctica. Un elemento que hemos advertido en la realización de las prácticas es que hay mucho freerider, ¿no? Mucho alumno que viene a realizar únicamente la práctica y después nos sigue las clases. Yo nunca anuncio el día concreto de la práctica. Digo, la semana que viene, tal día, tal otro o tal otro, pero nunca digo el día concreto. Por tanto, el anuncio es importante. Lo anuncio de forma indicativa, como he dicho, la fecha, e introduzco el tema sin concretar mucho el tema. Es decir, va a ir de eso, más o menos. Y eso me ha permitido ver cómo los alumnos, frente a ese estímulo, empiezan un trabajo previo, pensando, buscando en los apuntes qué puede ser, de qué puede ir. Y yo creo que en esa simple curiosidad frente al estímulo inicial ya hay un proceso importante de aprendizaje. La segunda etapa es la etapa de publicación. El día que se hace pública la práctica es el día que cuenta como de realización formal de la práctica. Cuando digo realización formal me refiero a que controlo la asistencia justamente para evitar ese efecto freerider. Existe, por tanto, una voluntad ahí de evitar esos oportunismos tan típicos. Aquel mismo día se abre el campus virtual y se pone en funcionamiento un fórum. 2 cosas. El ejercicio, lo que en catalán llamamos la tasca, y el fórum. Se propone un tema y se facilitan las herramientas para contestar la pregunta o desarrollar el tema. Y en ese sentido es muy importante, es crucial la creación del fórum, porque en el fórum los alumnos evidencian su elección del tema, porque ellos tienen la potestad de elegir tema. Ya veréis a qué me estoy refiriendo. El proceso de elección es fundamental y la elección forma parte del proceso de aprendizaje perseguido. Obviamente, ninguno de los alumnos puede repetir la opción, eso dificulta la copia en casa, todos los alumnos trabajan la práctica en casa y puede inducir incluso a un efecto positivo que es la potenciación de la cooperación entre ellos. Después vais a ver cuando concrete el tema de las prácticas a qué me refiero al tema de la elección por parte de ellos. La tercera etapa, perdón, es la de la realización. Ellos tienen entre 4 días a 1 semana para hacerlo. Yo siempre intento que puedan contar con un fin de semana para hacer la práctica. Y se establece una hora fija de entrega. Una hora fija de entrega habilitada por el campus virtual. Y se tiene que entregar tanto en la tasca, lo he puesto en catalán porque creo que tiene una fuerza mayor que en el trabajo, como se pueda traducir, como en el fórum. Y el hecho de tanto colgar en el fórum la elección como el trabajo tiene gran importancia. Al colgarlo en el trabajo, cada uno de los alumnos puede ver lo que ha hecho el resto sin saber la nota. ¿Y qué efecto tiene esto? Yo no sé vosotros, pero mi experiencia es que en todas las clases la gente sabe muy bien quiénes son los buenos. Quién tiene nivel. Entonces, he advertido, consultando el historial del campus virtual, cómo consultan los forums de esos alumnos y cómo eso puede tener un efecto positivo en la asimilación de lo que yo pretendo en esa práctica. La cuarta etapa es la de evaluación. En primer lugar, yo hacía la corrección a través del campus virtual con una retroalimentación en texto
Pero desde hace algún tiempo y hasta la pandemia se hace una entrevista personalizada en el despacho. Hice cálculos de tiempo y de rendimiento y dedicaba poco más tiempo en corregirlos en el despacho con los alumnos presentes que haciendo la corrección en casa. Hice un cálculo que me salía un par de horas más por grupo y yo creo que eso es altamente rentable, porque de hecho esas correcciones con los alumnos al lado suponen un tipo de microclases que en algunos casos pueden tener 4 o 5 minutos, que son muy valiosos cuando esa práctica está tratando algunos aspectos cruciales del temario. Este tipo de evaluación tiene una restricción y la restricción es que tienes que hacerla de acorde a un calendario ajustado a las horas libres del grupo. Por tanto, la corrección con el alumno presente, ello exige también un trabajo previo de análisis de buena parte de los trabajos y en esa corrección hay una retroalimentación mutua, que permite, por otro lado, un mejor conocimiento de cada uno de esos alumnos. Y aunque parezca mentira, este tipo de corrección tiene una externalidad muy importante, que es el mejor comportamiento de los alumnos en el aula. Habitualmente no tengo problemas, pero sí que es cierto que el hecho de que ellos hayan establecido ese vínculo personal, aunque sea corto, supone un estímulo para una paz y armonía mucho más grande en el aula. Otro elemento final del proceso de evaluación es cierta retroalimentación a todo el grupo en clase, con comentarios globales de cómo ha ido la práctica. En Historia Económica de España realizamos 5 prácticas que evalúan las 4 mejores y supone el 40% de la nota final. ¿Qué prácticas concretas tengo montadas de momento en este proceso de evaluación continua? La primera se hace muy poco después del inicio del curso y pretende ayudar a la visión macro y a largo plazo de la economía española. Es decir, se hace prácticamente después de cuando se finaliza un tema, que es el análisis en un tema introductorio de la evolución de la economía española a largo plazo. En esta práctica se deben escoger 2 provincias o 2 ciudades y comparar su evolución demográfica desde mediados del siglo XIX, entre mediados del siglo XIX y el presente, para utilizar eso para comentar las principales líneas de cambio que ha habido en la economía española durante este periodo. Para ello se les habilita, se les hace llegar a través del campus virtual las webs, los enlaces del Instituto de Estadística de Cataluña, del INE, etcétera, etcétera. Ellos construyen ese análisis y a partir de ese análisis de esas 2 provincias trabajan los grandes cambios de la economía española del XIX, siempre resaltando la idea de que intenten buscar provincias lo más diferentes posibles para que puedan advertir esos cambios. La segunda práctica se centra en cuestiones fiscales, de déficit público durante el siglo XIX y se utiliza el apéndice estadístico del libro de Carreras y Tafunell. Se anuncia con cierta anticipación que irá sobre el libro. Sin decir nada más, finalmente se dice que se centrará en el mencionado análisis y que hará falta responder a una pregunta. Finalmente, la pregunta se hace en clase el día que se presenta la práctica y la práctica consiste en escoger variables del apéndice estadístico para responder una pregunta: el papel del Estado en el desarrollo económico de la España de la segunda mitad del siglo XIX y los motivos de elección de esas variables. Los alumnos entregan las variables y entregan los motivos. Esa es la primera parte de la práctica y en la segunda parte de la práctica tienen que analizar ya en casa, tienen que contestar esa pregunta con esas variables, solo con esas variables. No pueden introducir en ningún caso otra variable, hecho que en muchos casos, incluso en alumnos de cierto nivel, te das cuenta cómo
se dan, como advierten que se han equivocado en las variables escogidas, elemento que los obliga a profundizar mucho más en las variables que han escogido, incluso en algún caso a ser algo creativos en ese sentido. Esta, sin duda, es la práctica más conceptual y frecuentemente es la que tiene peores resultados. La tercera práctica se centra o pretende analizar los cambios y continuidades del periodo de entreguerras. Esta práctica se hace a través de un trabajo monográfico sobre un aspecto concreto, la industria textil, la industria minera, la que ellos quieran, la que ellos escojan. No pueden repetir opción, y aquí, por ejemplo, pueden introducir comparaciones con otros países con datos procedentes de la Sociedad de Naciones. Ellos, para el análisis de España, utilizan los anuarios digitalizados, los anuarios estadísticos digitalizados de España. Esta comparación también la pueden hacer en la práctica 1, comparando la trayectoria de las provincias con la trayectoria total de España, incluso con la trayectoria de algunos países. Es lo que me refería a la voluntariedad de tener un nivel por encima del análisis más básico. La cuarta práctica responde a un análisis sobre el franquismo. La fuente a utilizar es la prensa de la época. Muchos utilizan La Vanguardia, aunque les doy otros enlaces, prensa histórica, la hemeroteca de la Biblioteca Nacional. Los alumnos han de escoger una noticia de la época y han de hacer un comentario de texto, pero siempre quedando muy claro que esa noticia se tiene que analizar, por ejemplo, si es una noticia del plan de estabilización, con lo que había antes y con lo que habrá después, resultado de lo que se expone en esa noticia. Es decir, se pretende que en ese análisis de texto, a partir de una noticia que no se puede repetir tampoco, se analice la práctica totalidad del franquismo. La quinta y última práctica es la que hacen menos alumnos, porque muchos sí han hecho las 4 previas y tienen unos resultados razonables, no la realizan, es la confección, la redacción de un artículo de opinión. También no pueden repetir tema y es el análisis de un tema económico de actualidad, pero que ellos deben analizar en secuencia o en perspectiva histórica. Y es lógico que también los que realizan esta práctica en general son los mejores alumnos del grupo, y esto acaba marcando muy claramente diferencias respecto a sus compañeros. Bien, y finalmente unas valoraciones. Estas prácticas tienen muchos elementos positivos, a mi buen entender. Es una respuesta, o han contado con una respuesta muy positiva por parte de los alumnos. Esto se capta en las respuestas de las encuestas. Siempre valoran mucho este sistema de prácticas. Pensad que no tienen por qué mentir en ese sentido. Y las prácticas es un aspecto que siempre ellos destacan. Un segundo elemento positivo es el mejor conocimiento del potencial del alumnado y, paralelamente, incrementar el nivel de asistencia. También este tipo de prácticas permite un mejor acomodo de las prácticas en otras asignaturas. Yo estoy harto, por ejemplo, de ver cómo alumnos me dicen si no hubiéramos tenido práctica esta semana, no hubiéramos venido porque tenemos parciales de tal y tal asignatura. Parciales que coinciden, bueno, que se dan durante el periodo normal de clases. Esto introduce un elemento de flexibilidad que es un gran valor. Una cuarta ventaja, un cuarto elemento positivo, es que al no perder tiempo en esas parciales realizados en aula o esas prácticas realizadas en aula o esos parciales realizados en aula,
aumenta el tiempo potencial de docencia y o de clase magistral y que permite desarrollar, perdonad otra vez catalanadas por ahí, permite realizar otras prácticas formativas, por ejemplo, cuando llega la transición, como vamos relativamente esponjados de tiempo, me puedo permitir introducir un día la visión del vídeo de la presencia televisiva de Fuentes Quintana cuando está preparando el país para lo que va a venir, ¿no? Y ahí incluso puedo establecer una práctica adicional si lo considero oportuno, ¿no? Y todo indica un mejor rendimiento académico. Los grupos en los que realizo estas prácticas tienen en general un rendimiento algo superior al resto de los grupos. Yo creo que es imputable a la práctica, a su preparación, porque los alumnos siempre al final del curso me dicen, no nos hemos dado cuenta y preparando esta y esta práctica, hemos trabajado, no estudiado, hemos trabajado en profundidad buena parte del temario. Y al mismo tiempo, mejorando la asistencia a clase, yo creo que hay un elemento muy importante para que el rendimiento académico sea superior. Elementos a mejorar, muchos. De momento, uno importante es que creo que debo conseguir una mejor y más intensa utilización del libro de Carreras y Tafunell, y después que creo que debo ampliar el repositorio de prácticas. Aquí tengo 5, os he comentado 5, pero hay alguna otra más, pero en los últimos años me estoy moviendo con estas 5. Bueno, pues nada más. Muchas gracias y eso, estoy abierto a vuestras preguntas y a vuestros comentarios. Gracias, Miquel. Si tenéis alguna pregunta, podéis darle a levantar la mano. Interrumpo el compartir pantalla.